Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal en el cual pues seguimos aquí con la calibración de este antiguo polímetro de la marca Radiométrico modelo MF107 y en este vídeo lo que voy a hacer va a ser calibrar las escalas de voltaje tanto en corriente continua como en corriente alterna. Para ello modificaré cada una de las escalas en lo que sea necesario. Y en el vídeo anterior ya vimos cómo quedó la escala de miliamperios una vez calibrada. En este vídeo, para no aburriros, lo que voy a hacer va a ser hacer yo toda la tarea y después veremos la comparativa entre cómo estaba el polímetro antes de calibrar y cómo queda el polímetro después de que yo lo haya calibrado. Así que nos vemos dentro de unos instantes cuando yo haya hecho todas las operaciones. Hasta ahora. Después de 3 horas de trabajo. Ya he ajustado todas las escalas de voltios en corriente continua desde los 1,5 voltios hasta los 1500 voltios. Así que ahora voy a ir enseñándoos cómo ha quedado el resultado de cada escala una vez que ha sido calibrada. En estos momentos en el polímetro tenemos 1,500, 1,497. Aproximadamente 1,5 voltios. Y aquí quiero que veáis bien, sin error de paralaje, tenemos 1,5 voltios, ¿lo veis, verdad? Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la siguiente escala. Ahora tenemos en el polímetro 3,020 voltios, aproximadamente 3 voltios. Y quiero que veáis la aguja del polímetro sin error de paralaje que está señalando 150 multiplicado por 2 son 300 y 300 dividido entre 100 son 3 voltios, ¿vale? Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la escala siguiente, 7,5 voltios. Ahora en el polímetro tenemos 7,53 voltios, ¿lo veis? Muy bien, pues ahora vamos a ver aquí en la escala de 7,5, sin error de paralaje, tenemos 7,5 voltios clavados, ¿vale? Muy bien, pues siguiente escala, la de 15 voltios. Ahora en el polímetro digital tenemos 14,94 voltios y estamos en la escala de 15 voltios. Y en el polímetro analógico tenemos sin error de paralaje prácticamente 15 voltios clavados, ¿lo veis? Serían 150 entre 10, 15. Pues nada, pasemos ahora a la escala de 30 voltios. Ahora en el polímetro digital tenemos aproximadamente 29,7 voltios, que se podría considerar 30. Y aquí en la escala de 30 voltios tenemos sin error de paralaje 150, que multiplicado por 2 serían 300 y dividido por 10 serían los 30 voltios de la escala. Ahora pasamos a 75. En el polímetro digital tenemos 74,5 voltios y en la escala de 75, sin error de paralaje, tenemos 75 voltios, ¿lo veis? Muy bien, pues ahora pasamos a la escala de 150. Aquí en el polímetro tenemos 148,6, que podríamos redondear perfectamente a 149 voltios. Y aquí en la escala de 150 voltios, sin error de paralaje, tenemos la aguja señalando el 150. Así que otra escala que ha sido muy bien afinada. Ahora vamos a la escala de 300. Ahora tenemos 299,6, 299,7. Bueno, esto se puede considerar 300. Ahí se han puesto en 300 porque la tensión de red varía un poquito. Y aquí quiero que veáis la aguja sin error de paralaje está justo marcando el 150 en la escala de 300. Ahora ya vamos a por la última, 1500 voltios. Pero como 1500 voltios no tengo, vamos a medir sobre 300. 300 también. Muy bien, estoy aplicando 300 voltios en la escala de 1500 voltios. Y ahora quiero que veáis la escala, que es la parte negra de arriba, no esta negra de abajo, la parte negra de arriba, que tenemos la aguja sin error de paralaje. A ver que lo ajuste bien, ahí está. Justo encima del 30, que son 300 voltios, ¿vale?
Así que tengo un error de 300-301, que eso me supone, a final de escala, un error de que cuando esté midiendo 1500 voltios reales, aquí yo pueda estar midiendo en realidad 1510. O sea, 1510 que están entrando por aquí y 1500 que me marcará el polímetro, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo han quedado los errores. Los errores de las diferentes escalas de la magnitud de voltaje en corriente continua queda de la siguiente manera. Para la escala de 0,1 voltio no se ha hecho ajuste. Para la escala de 1,5 voltios antes teníamos un error del menos 6,67% y ahora tenemos un error del 0%. Para la escala de 3 voltios antes teníamos un error del menos 7,33% y ahora tenemos un error del 0%. Para la escala de 7,5 voltios, antes teníamos un error del 4,26% y ahora tenemos un error del 0%. Para la escala de 15 voltios, antes teníamos un error del menos 6% y ahora tenemos un error del 0%. Para la escala de 30 voltios, antes teníamos un error del menos 7,33% y ahora tenemos un error del 0%. Para la escala de 75 voltios, antes teníamos un 8,67% de error y ahora nos queda un error de tan solo el 0,66%. Para la escala de 150 voltios, antes teníamos un error del 7% y ahora nos queda un error arrastrado de esta escala del 0,66%. Para la escala de 300 voltios, antes teníamos un error del menos 7% y ahora tenemos un error del 0%. Y para la escala de 1500 voltios, que antes teníamos un error de 14,67%, ahora tenemos un error de tan solo el 0,33%. Así que como veis, este aparato ha quedado bastante afinado en la escala de voltajes en corriente continua. Ahora vamos a revisar las escalas de voltaje en corriente alterna. Para revisar las escalas de voltaje en corriente alterna, seleccionamos con el conmutador de funciones alterna y empezamos a medir a partir de 7,5 voltios, porque estas escalas de aquí son las de corriente alterna exclusivamente y estas solo son para corriente continua. Entonces vamos a empezar a revisar y ahora después os cuento en qué estado se encuentra ahora este polímetro, porque teniendo en cuenta de que hemos modificado las lecturas de miliamperios para mejorarlas y hemos también cambiado las lecturas del voltaje en corriente continua para mejorarlas y calibrarlas, pues ahora tenemos que ver en qué estado se encuentran en este momento estas escalas de voltaje de corriente alterna. Así que voy a realizar las pruebas y ahora después os comentaré los resultados. Ya he obtenido los valores antes de hacer nada de nada, solamente vuelvo a repetir, lo que he hecho ha sido revisar cómo está en este momento este polímetro y los valores que me da de error son los siguientes. Para la escala de 7,5 voltios, antes de tocar nada, teníamos menos 6,66% de error y actualmente tenemos el menos 2,66%. En la escala de 15 voltios, antes teníamos el menos 7,33% y actualmente tenemos el error de menos 2%. En la escala de 30 voltios, antes teníamos un menos 7% y actualmente tenemos un menos 2%. En la escala de 75 voltios tenemos un error de menos 0,27%. En la escala de 150 voltios tenemos un error del 0%. En la escala de 300 voltios tenemos un error de menos 0,77% y en la escala de 1500 voltios ahora tenemos un error del 0%, cuando antes teníamos un 18,5% de error, casi nada, O sea que fijaros si ha mejorado, el polímetro en las lecturas de corriente alterna. No obstante, el error medio que se observa aquí es del menos 1,1%. Y esto yo creo que lo puedo corregir, este error, con lo cual voy a disminuir mucho más estos errores. Por supuesto, aquí incrementaré error y aquí también incrementaré error, pero este incremento es admisible cuando yo voy a mejorar en general todas las escalas y voy a repartir este error entre todas.
Bueno, pues voy a proceder a ajustar el polímetro para disminuir estos errores residuales que han quedado. Para intentar afinar las lecturas en voltaje de corriente alterna, voy a sustituir este potenciómetro por un potenciómetro multivuelta de precisión, porque esto es un ohmega y esto no me permite al pulso ajustar tan fino. Y ahora después, cuando lo tenga sustituido en el circuito, os lo enseñaré. El potenciómetro que voy a sustituir es este de aquí, y lo voy a sustituir por este otro. El problema que seguimos teniendo es que este potenciómetro está cogido, alambrado, soldado al aire, así que tenemos que hacerle un soporte parecido a este para poderlo colocar aquí. Como podéis ver, ya he sustituido el potenciómetro y previamente a sustituirlo le he traspasado el valor de este potenciómetro a este otro para que el polímetro prácticamente no se entere del cambio hecho. Y ahora voy a proceder a calibrarlo. Ya he ajustado todas las escalas de voltaje de corriente alterna y los resultados son en la escala de 7,5 voltios. Antes teníamos un menos 2%, ahora tenemos un menos 1,3%. En la escala de 15 voltios, antes teníamos un 2% también, ahora tenemos un 0%. En la escala de 30 voltios, antes teníamos un 2%, ahora tenemos un 0,33%. En la escala de 75 voltios, antes teníamos un menos 0,7%, ahora tenemos un menos 0,60, un más 0,66%. En la escala de 150 voltios, antes teníamos un 0%, ahora tenemos un 2%. En la escala de 300 voltios, antes teníamos un menos 0,77, ahora tenemos un 1%. Y en la escala de 1500 voltios tenemos un 0,8%. Y el error medio, antes teníamos un error medio de menos 1,1% y ahora tenemos un error medio de menos 0,5%. Luego hemos mejorado la precisión de cada una de las escalas a pesar de los errores relativos que vemos aquí. Bueno, pues ya tenemos ajustados miliamperios, voltajes en corriente continua, voltajes en corriente alterna y nos quedan los ohmios. Aunque los ohmios ya sabéis que no tienen ajuste, pero sí que interesa saber qué grado de precisión tenemos en un polímetro analógico como este, que ya de por sí os garantizo y os adelanto de que la precisión a partir de más o menos la mitad del limbo para acá va a ser mala. Va a ser mala. Pero podemos ver la precisión aquí en la parte delantera. Pues no. Mucho estaba corriendo yo y se me estaba olvidando que hay que ajustar la escala de 0,1 voltios 50 microamperios. Esta es la siguiente etapa y por último ya podremos ver la escala de ohmios. Así que voy a estudiar cómo va esta escala, la de 0,1 voltio y 50 microamperios, y una vez que lo haya estudiado y lo tenga claro, ahora después lo vemos cómo lo ajusto. Ahora mismo tengo 50,7 microamperios medidos con el polímetro digital. Y en el polímetro analógico, eliminado el error de paralaje, tengo aproximadamente 147. Bueno, pues ahora vamos a ver los resultados que me da esto, tanto en la escala de 0,1 voltio como en la escala de 50 microamperios, y qué error contiene cada una. Ya he realizado todos los cálculos y todas las pruebas sobre la escala común de 0,1 voltio y 50 microamperios. Y los resultados que me salen son, para la escala de 0,1 voltio, el error relativo es del 15%, casi nada. Y para 50 microamperios, el error relativo es del 6,1%, casi nada, siendo el error medio del 10,55%. Así que lo que voy a hacer va a ser intentar reajustar este aparato para que el error, tanto en la escala de 0,1 voltio como en la de 50 microamperios, sea el mínimo posible. Bueno, pues creo que ya he llegado a una conclusión definitiva. Cuando yo estoy midiendo 0,1 voltio a fondo de escala me señala 150, tal como está el polímetro ahora mismo, me señala 150.
Entonces, si esto significa 0,1 voltio, para yo poder hacer la lectura, tengo que dividir entre 3 y multiplicar por 2 esta lectura. La lectura que me dé, dividirla entre 3 y multiplicarla por 2. Y si estoy midiendo 50 microamperios a fondo de escala, es un poco más sencillo, porque tengo que coger esta lectura y dividirla por 3. O la lectura que me dé por aquí, en medio, dividirla por 3, para poder saber exactamente cuál es el valor de lo que estoy midiendo. Y yo pienso que este problema, que parece ser que así lo dejó el señor Carlos Ferrer, tiene una solución bastante sencilla. La solución sencilla es tomar este 100 que ya tengo aquí, este 100 como fondo de escala. Entonces, cuando yo estoy midiendo 0,1 voltio, que son 100 milivoltios, si yo llego aquí, pues tengo 100 milivoltios. Si llego aquí, estaré midiendo 110 milivoltios, y si estoy aquí, estaré midiendo 90 milivoltios. Y cuando estoy midiendo microamperios, con 50 microamperios a fondo de escala, y yo llego aquí al 100, lo único que tengo que hacer es dividir la lectura por 2, que es mucho más sencillo que dividir por 3, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser reajustar esta escala para que las lecturas me coincidan a 100 milivoltios con este 100. Pues lo que voy a hacer va a ser tomar la escala de voltios de 0,1 voltio como escala de referencia, ¿vale? Así que voy a proceder y ahora después, cuando lo haya hecho, lo vemos. Bueno, pues ahí lo veis, tengo 0,099, 0,1 voltio, estoy crítico, y aquí en el limbo tengo ajustados los 100 milivoltios, ¿vale? Sin error de paralaje. Bueno, pues aquí tenemos 49,3 microamperios como muestra de los 50 microamperios, pero no me es posible afinar a 50 exactos, 49,3 microamperios. Y aquí, ajustado el error de paralaje, tenemos justo 140, ¿lo veis? Bueno, pues vamos a calcular el error. Y así, sobre la escala de 50 microamperios, tenemos la lectura de 140. Para los 46,67 microamperios que tenemos de lectura en el polímetro analógico, el error es de un menos 5,34%, lo cual quiere decir que el error medio es de aproximadamente el 2,16%. Aquí tenemos ahora 49,8 microamperios, que es lo más que me puedo aproximar a 50 microamperios, y aquí podemos ver, quitado el error de paralaje, aproximadamente 142. Vamos a rehacer los cálculos a ver qué sale ahora. En esta segunda lectura que hemos hecho, que tenemos 142, lo cual equivale a 47,33 microamperios medidos con el polímetro analógico, nos sale un error del 4,95%, que es menor que cuando hemos hecho esta lectura. Por lo tanto, podemos concluir que el error medio que tenemos en la lectura de 50 microamperios en la escala es del 5,145%, aproximadamente, o redondeando, un 5% de error, lo cual está pues bastante bien para ser un polímetro analógico. Pues no me gusta lo que ha quedado, el resultado que ha quedado. De acuerdo que la escala de 0,1 voltio, marcando el 100, ha quedado perfecta, muy bien. Pero la escala de 50 microamperios sobre este aparato ha quedado con una RIS interna mayor de lo que tenía originalmente. Y eso no puede ser. Para ajustar bien este polímetro, deberíamos sacar de aquí, de la toma de 0,1 voltio y 50 microamperios, una toma adicional y dedicar una para medir 0,1 voltio y la otra para medir 50 microamperios. Esto implica modificar el aparato y yo no lo voy a modificar. Así es como lo diseñó el señor Carlos Ferrer, con esta borna tanto para voltaje de milivoltios como para corrientes de microamperios, y así es como se va a quedar con todos sus errores y todas sus virtudes, y voy a quitar lo que he hecho para ajustar la escala a 100. De tal modo que se va a quedar como estaba originalmente, y originalmente era pues que con 0,1 voltio debe de señalar más o menos fondo de escala y con 50 microamperios debe de señalar más o menos fondo de escala.
con su error. Así que lo voy a quitar y vamos a verlo por última vez esta parte. Bueno, pues ya he retirado lo que hice para ajustar la escala de 0,1 voltio, 100 milivoltios, y directamente ya este polímetro se queda así, con 0,087 voltios aquí en el digital. Yo marco 150, que equivale a 0,1 voltio, y el error es del menos 13%, y así se queda. Para 52 microamperios aquí en el digital, en el limbo de este aparato, yo marco 150, que equivale a 50 microamperios, y el error es del 4%. Y ahora, ya sabiendo este error y lo que marca aquí en la parte de voltios, para 30 kilovoltios me marca el 83. 83 equivale a 0,055 voltios de pico, con un error del 0%. Y este es el voltaje con el cual yo tengo que entrar por aquí, por este conector, para llevar la escala a fondo de escala, que serían 30 kilovoltios, que está ahí, ¿vale? Y me quedo muy decepcionado de este aparato, tengo que decirlo. Nunca más se me va a ocurrir ajustar una escala que sea bivalente, que sea de microamperios o de amperios y de voltajes o de milivoltios. Una escala bivalente jamás se me va a volver a ocurrir el ajustarla. Vuelvo a repetir que podría ajustarla, pero tendría que insertar aquí otra hembrilla y separarla y dedicar una para milivoltios y la otra para microamperios. Y así podría ajustar este aparato, pero no voy a modificarlo. No quiero modificarlo. Podría, pero no quiero. Y aquí se acaba este vídeo, que espero que os haya gustado y que, bueno, pues hayáis aprendido lo mismo que he aprendido yo. No volver nunca más a ajustar una escala bivalente. Y os espero al próximo vídeo, en el cual veremos las escalas de los ohmios y haremos los cálculos para la sonda de 30 kilovoltios. Así que un cordial saludo a todos y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.